Aviso importante: el contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y las personas que participan son únicamente personajes. Sentirse ofendido por ellos desvía el propósito, que es entretener. Este fanfic no es de mi propiedad, el creador y el fanfic estarán en la descripción. Sin más que aclarar, que empiece la historia. Número 11. Calma previa a la tormenta. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada. Edmund Burke, escritor y político irlandés. Asterisco guión bajo, y guión 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 y guión bajo asterisco. Reino Unificado, Londres, horas después. Los resultados y registros de la última reunión se transmitieron con celeridad a través de la cadena de mando hasta el primer ministro, Joseph Conrad. Al contrario de lo que se podría pensar, se encontraba sumamente relajado al oír la noticia de parte de su asistente y miembros del ejército. Joseph Kennard, ya sabemos cómo nos fue en las negociaciones. Guy Mounteague, asistente. Los centinelenses forzaron sus demandas, evidentemente el enviado las rechazó, además el diplomático que llevaron para asegurar que se encuentra vivo está gravemente lastimado, muchos signos de obvia tortura. Joseph Conrad, ya veo. Los halcones estarán inquietos, solicitarán la guerra. Guy Mounteague, seguramente en el Palacio de Westminster, la Honorable Cámara de los Comunes del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte reunidos en Parlamento, se rebautizó como Honorable Cámara de los Iguales del Reino Unificado de Gran Bretaña en Parlamento. Se estaba preparando para una enorme noticia. El número de múltiples cámaras de innumerables televisoras se encontraban expectantes ante las palabras que próximamente dirá el primer ministro, líder natural de su patria. El número de lores en el Parlamento sufrió un dramático descenso de 650 a solo 163, aunque se estima que esto solo será temporal, igual que la prohibición de varios partidos. Mientras menos grupos con intereses diferentes habría más gobernabilidad. Todavía se recuerda en las islas cuando hace tan solo 14 días el actual primer ministro dio esa noticia. Más gobernabilidad, diferente a las grandes alianzas políticas que se hacían entre múltiples partidos de ideologías diferentes, con el único fin de obtener superioridad numérica, solo para luego generar un gobierno ineficiente por las visiones diferentes de todas las partes que formaban esa amalgama. Sin importarles realmente los ciudadanos, solo les interesaba obtener cargos en el gobierno y ser parásitos. La reducción de bloques fue algo necesario para hacer rápidamente frente a las adversidades de este nuevo mundo. No hay tiempo para debatir, hay que actuar. La gente se pregunta si acaso es posible otra noticia tan impactante como esa. Bueno, están a punto de descubrirlo. En muchas casas con las televisiones encendidas se encuentran viendo la sesión en la Cámara de los Iguales, y las que no, repentinamente cambiaron su programación al momento en que el primer ministro estaba entrando a escena a punto de hablar al pueblo. Joseph Conrad, ciudadanos del Reino Unificado, levantando sus manos hacia adelante mostrando efusividad y furia más allá de toda persuasión, siendo muy expresivo con sus gestos. Graves noticias han perturbado nuestros intentos de recomponer una normalidad pacífica. El Califato Sentinel ha apresado y torturado ilegalmente a un cuerpo de primer contacto, compuesto por delegados diplomáticos y profesores en lingüística, todos los cuales fueron ciudadanos como tú o como yo, han sufrido torturas inhumanas. Las gentes estallaban en rabia y cólera. Es verdad que muchos no tenían buenos pensamientos sobre el primer ministro, sin embargo, la idea que sus compatriotas y en algunos casos, amigos, profesores, hermanos, conocidos trabajaban en estos cuerpos de primer contacto, hizo que el desprecio oculto al primer ministro pasara a ser irrelevante si éste era capaz de hacer pagar a los responsables de esta agresión. La ciudadanía británica desde hace mucho estaba tratando de reducir a su mínima expresión el deseo militar. Incluso antes de viajar a este mundo, la guerra ruso-ucraniana había durado ya casi 3 años, donde Reino Unido aumentó progresivamente el gasto en su presupuesto para enviar ayuda a Ucrania. Incluso cuando la reconquista de casi toda Ucrania estaba cerca, se determinó que Crimea debía ser devuelta por Rusia. Naturalmente se rehusó y la guerra continuó. En UK se abrieron inscripciones para voluntarios a ir a la zona de guerra. Los ciudadanos y las familias parecían no estar dispuestas a ceder más sangre a otro conflicto, pero este incidente trajo de vuelta grandes sentimientos explosivos de ira y furia a una parte de la población que no había sufrido tanto y que exigían acciones extremas contra el califato. Nosotros no nos acobardaremos, no nos rendiremos, ni someteremos nuestro pueblo a sus deseos.
Los vítores llenaron las grandes ciudades de ruido, aunque la población mayoritaria no estaba 100% convencida de la guerra. Tampoco encontraban la determinación para contrariar al gobierno. Los civiles que con anterioridad perdieron a familiares en la guerra no estaban recuperados como para detener esta acción. Una sola persona gritando hace más que 100 en silencio, eso es lo que entendió el primer ministro. Este discurso fue transmitido y traducido a todas las otras naciones con las que el Reino Unificado estaba haciendo contacto. Recordaran a la civilización que advirtió a los británicos acerca de la amenaza de los centinelenses. La civilización llamada el Reino Prostasae Frilacae se estremeció ante la perspectiva de observar al panorama local volverse loco e inestable debido a esta más que segura acción militar del recién conocido. En estos primeros días del contacto todavía no se sabe mucho acerca de ellos, especialmente menos de sus habilidades en la guerra. Bueno, veamos cómo luchan los recién llegados. Murmuró por lo bajo un erudito que cooperaba en la traducción una vez los británicos se retiraron del salón de reuniones. Cuartel general del SBS, Puole, Dorset, conocido por sus siglas el SBS es el Servicio Especial de Embarcaciones, la unidad militar de fuerzas especiales de la Royal Navy, Marina Real Británica. De acuerdo, caballeros. El alto mando nos ha confiado la misión, infiltrarnos en el califato Sentinel y rescatar a todo el cuerpo de primer contacto. Todos los comandos del SBS mostraron sutilmente el descontento generalizado, hace poco se enterraron del mal resultado de las negociaciones, se encuentran expectantes ante la inteligencia que podrían suministrarles sobre un país que conocen hace 2 semanas aproximadamente. Según nuestro servicio de inteligencia y las fotografías de nuestros aviones, los diplomáticos se encuentran aquí. El proyector de la habitación se encendió y mostró un sector en las inmediaciones de la capital. El sector estaba a cargo de la rama militar del califato. Los comandos empezaron a cuestionar la viabilidad del ataque. Uno preguntó: ¿entonces nuestro objetivo es un recinto de la policía militar? El proyector cambio de imágenes, vistas aéreas, perspectivas y vistas desde los 4 puntos cardinales, múltiples entradas fueron señaladas incluidas algunas patrullas, junto con imágenes del aspecto de los guaridas, llamados Yeniseri, mosquetes importados de otras naciones, tecnológicamente similar al siglo XVII, existe la posibilidad de encontrar granadas de primitivas. Para haber tenido tan solo 2 días y medio la inteligencia era aceptable, algunos se preguntaron si no había estado observando al califato desde antes. Muy bien muchachos, esta es nuestra primera intervención desde el desembarco por la reconquista de Crimea en la guerra ruso-ucraniana, al igual que en aquel entonces, vamos a darle algo a nuestro pueblo de lo que pueda estar orgullosos. La moral de los comandos se recompuso después de ver la limitada capacidad Sentinel. Después de un cuidadoso análisis los infiltraremos en las playas del califato por la noche utilizando submarinos. Número 12 Tortura y rapto. La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros. Joseph Conrad, Earth of Darkness, -1899. Cuartel General, Cámara de Guerra. 22 HS, 14 enero 2025. Cualquier oficial del ejército hubiera barajado la posibilidad de desplegar al SAS por medio de paracaídas de un avión de transporte despegando desde un portaaviones. Sin embargo, el alto mando rechazó esta posibilidad. Esencialmente debido a la nueva órbita de un satélite argentino, este satélite ahora pasaba repetitivamente sobre las regiones cercanas al Reino Unificado, si bien la justificación de esta nueva órbita fue realizar estudios agrícolas sobre la superficie del nuevo continente, para detectar nuevos mercados para la venta de alimentos. Para el primer ministro era muy claro que este satélite tenía el propósito de servir como un vigía de Argentina en el hemisferio norte, observar cualquier gran desplazamiento militar de las islas británicas. Si se ordenara el despliegue de portaaviones junto con sus inmensos grupos de ataque viajando a una isla, para el gobierno argentino sería obvio el hecho de que un evento militar está sucediendo. Con un poco de inteligencia podrían deducir un nuevo conflicto bélico. El gobierno argentino cambiaría su opinión sobre el Reino Unificado, considerándolo un peligro que en tan solo 2 semanas ya está invadiendo países. El gobierno del Reino Unificado no debe permitir que Argentina se entere, podría ocasionar una carrera armamentística con la única otra nación que posee tecnología similar. Aún así, este satélite debido a su órbita solo tenía 12 horas de visual sobre las islas británicas, por lo que el Reino Unificado podía desplegar sus grupos de ataque la mitad del día. Entonces, ¿cuál es el problema?
12 horas son más que suficientes para una invasión. El tema es que solo tenemos 8 horas para salvar a nuestros diplomáticos y todavía faltan 10 horas para salir del campo visual del satélite. Por eso se optaron por submarinos, invisibles para los satélites desde inteligencia. Estas semanas de investigación fueron suficientes para determinar la incapacidad del califato para detectar los submarinos, recurriendo principalmente a detección desde alguna de sus baterías costeras o puntos de observación. Durante las expediciones se pudieron encontrar enormes criaturas aladas similares a los wyvernos de las mitologías europeas. Aparentemente amaestrados, son capaces de volar hasta donde se sabe a 120 a 140 km/h en vuelo horizontal y altura de 1.400 en pies. No se ha visto a ninguno ejecutar un descenso en picado, donde ganarían más aceleración. Se desconoce su velocidad y techo de vuelo final, su resistencia, dureza y si tiene capacidades sobrenaturales. Eso queda en incógnita. 2355 HS, 14/enero/2025, aguas del Califato Sentinel. Instantes antes del cambio de fecha, sumergido a poca profundidad del lecho marino a 4 submarinos. No eran cualquier vehículo, son submarinos de la clase Vanguard. Cada uno estaba propulsados por su propio reactor nuclear, verdaderamente enormes, con una eslora, longitud total de hasta 150 pies. Pese a su inmenso tamaño, nadie podría sospechar que debajo de las oscuras aguas de esta noche sin luna, allí habita un asesino silencioso. Dentro de los vientres de las máquinas de metal se encuentran los mejores 32 hombres y mujeres que Reino Unido tiene para ofrecer en esta misión, vistiendo trajes de asalto de un azul extremadamente ennegrecido, igual sus chalecos antibalas hechos a medida, junto con cascos con micrófonos y auriculares equipados. Las orillas del mar que baña las playas de la capital del califato se encuentran protegidas por una hermosa barrera de coral. Debido a esta peculiaridad, los submarinos no pueden acercarse demasiado o se arriesgarían a chocar con el fondo del mar. Los 32 soldados se dividirán en 6 grupos, 5 en cada. El primer equipo supervisará al recinto y generará distracciones. Los siguientes 4 grupos se encargarán de la extracción de los diplomáticos. El último grupo, compuesto por 7 soldados, se quedará como reserva. Previo al cambio de fecha, el comandante se preparaba para dar unas palabras, para instar a sus hombres a prevalecer y sobrevivir. Ven a su enemigo en la distancia, me compadezco por ellos. Las fuerzas enemigas no superan notablemente. Este califato tiene más tiempo de existencia de lo que cualquiera de ustedes ha vivido. De forma combinada, sus soldados son como su nación, agresivos y despiadados, y al final de la noche cada uno de ellos estará muerto. El asunto es el siguiente: sus enemigos poseen a quizás algunos de los efectivos más letales y resilientes de toda la humanidad, magos, pero no son verdaderos guerreros. Vivieron muchísimos años en este pequeño rincón de este mundo en un quo-modo o status quo, donde ellos eran la cima de la pirámide alimenticia, durante décadas, sin verdadero peligro de guerra no deseada, desastres naturales o hambre. Ese escenario sin preocupaciones es el que los convirtió en los seres a los que ahora nos enfrentamos. Piensan que nuestra población sin magia es impura y nuestro imperio es bárbaro, completamente monstruoso. Ellos piensan que con su poder espiritual y sobrenatural podrían exterminarnos, que pueden tratarnos como quieran. Están totalmente equivocados. Mientras ellos estuvieron sentados sin mayor esfuerzo, comiendo de los frutos que las naciones subyugadas tributaban, nosotros estuvimos atravesando rusos en Ucrania por detrás de sus líneas de suministros. Mientras estuvieron componiendo poesías e historias sobre la fuerza y la magia natural de su especie, nosotros vimos cómo nuestros compañeros se marchitaban por constantes misiones sin ningún minuto de descanso. Mientras ellos se podían relajar en sus playas de coral, belleza submarina protegidas por la poca profundidad, nosotros nos aferramos a la supervivencia desesperadamente en los desembarcos de Crimea. Nuestro sufrimiento se tradujo en fuerza, a pesar de los mejores intentos de la naturaleza, de los dioses y de otros hombres. El SBS permanece firme. El reino unificado puede soportar lo que sea y ese es un hecho que estos pobres imbéciles no entienden. Iluminemos a nuestros enemigos con la luz propia del espíritu implacable de nuestra civilización. Dentro de cada uno de ustedes fluye la sangre de generales, soldados y asesinos. Destruyen sus cuerpos con una lluvia de bronce. Cercenen sus órganos con sus cuchillos. Aplasten sus cráneos debajo de sus botas de cuero. Mátenlos a todos. Terminando el discurso con su nota más alta, posteriormente colocarse su máscara de oxígeno, verificó su estado y el reloj por última vez.
Cuando las agujas dieron las 12 en punto, el calendario pasó al 16º día del primer mes. Los tubos que comúnmente los submarinos usaban para disparar sus torpedos, ahora eran ocupados por los seres incluso más letales para esta operación. Los miembros del SBS fueron expulsados de lo submarino, llevando unos pequeños motores de hélice con linternas para desplazarse con velocidad debajo del agua. En medio de la absoluta oscuridad que suponen los abismos marinos, los submarinistas eran una diminuta esfera de luz que era brutalmente absorbida por las profundidades. Con sus gafas y máscaras el sonido más significativo era el de la propia respiración de uno mismo. Tantos años de preparación y misiones reales, pero la tensión nunca se podía eliminar del todo. Durante el trayecto, los submarinistas fueron interceptados por peces especialmente coloridos atraídos por las brillantes luces de sus equipos. Al lograr llegar hasta a la zona más alta de la barrera de coral pudieron ver una gran cantidad de especímenes claramente alienígenas. Entre los corales seres mezcla entre un cangrejo, araña fusionado con una sepia, o pulpos con articulaciones. Más de uno no pudo contener su asombro, exteriorizándolo con palabras como asombroso. Hasta que finalmente los soldados llegaron hasta la playa. El punto de encuentro designado se encontraba en una pequeña península cubierta de árboles, formando parte de un bosque cercano a la construcción del complejo militar, más allá de los puestos de observación que mantenían sus ojos en el frío mar. Los miembros del SBS proceden a quitarse su equipo submarinista y ocultarlo en medio de esa península. Las máscaras de oxígeno fueron reemplazadas por pasamontañas más gafas de visión nocturna, las aletas sustituidas por botas tácticas y las manos vacías ahora disponen de rifles con varios propósitos, como el de Taira de designado y francotirador. De ese modo, comenzaron el desplazamiento a sus posiciones. 20 minutos después el grupo de francotiradores diagonal tiradores designado estuvo en posición para sacar el mapa del recinto, chequeando la inteligencia recibida con lo que se puede ver. Interesante, pero ¿qué diablos?, comentó uno de los soldados para luego tomar su radio. Señor, tenemos unos contratiempos. Afortunadamente en líneas generales hubieron pocas diferencias con la inteligencia entregada, alguna ventana no detallada. Se esperaba algo peor teniendo en cuenta el poco tiempo de contacto hasta que se observaron que algunos de los supuestos almacenes eran de hecho lo más parecido a hangares de Wyverns. Se darán 45 minutos para realizar un último reconocimiento. Tengan en cuenta las nuevas amenazas. Con solo un medio de hora para tomar en cuenta posibles nuevas zonas vulnerables o beneficiosas para defensa diagonal ataque, junto con las nuevas bestias los soldados se movieron de manera rápida y silenciosa por la oscuridad. Un grupo separado de especialistas se prepara para buscar y colocar explosivos y señuelos en nuevas localidades que otorgan ventaja táctica al mantener desconcertado al enemigo por no saber de dónde vienen los golpes. Dentro del recinto, cárcel de los diplomáticos, sección de interrogatorio. Una 9HS, 15 diagonal enero diagonal 2023. Reflexiona Walter, diplomático de la delegación británica. Estaba rendido por aquella extremadamente larga agonía y cuando por fin pude volver a la conciencia noté como todos mis sentidos me abandonaban, mis ojos, no podía abrirlos sino solamente lo mínimo para observar en blanco y negro una diminuta fracción del área en blanco y negro pero cubierta del asqueroso polvo morado, polvo que podía sentir en mi cara, en mis extremidades y en lo más profundo de mis heridas. Representaba la sentencia, la terrible sentencia de mi muerte. Fue el último pensamiento distintamente ininteligible que hirió mi cerebro y que mi subconsciente atinó a darme. Después de ella el sonido de la agonía de mis compañeros y los gritos guturales del monstruo parecían desvanecerse en el zumbido indefinido de un sueño. Aquel sonido traía a mi alma la idea de un pulso, que mi imaginación pensaba traba de mi corazón. Pero eso no duró sino muy poco, pues empezó a desvanecerse. De todos modos durante un tiempo yo pude ver, pero qué terrible exageración, los labios del juez y ejecutor de mi condena ataviado con sangre, mi sangre. Sus labios me parecían blancos, más blancos que el color de estas letras y delgados hasta lo grotesco, estirados por la intensidad de la expresión de dureza de su rostro inflexible y determinada resolución, de desprecio por el odio humano. Veía que los decretos que declaraba de lo que para mí representaba mi destino, nuestro destino aún emanaban de sus labios. Les vi retorcerse en una frase de odio asterisco. Soy el inquisidor, el ejecutor. Asterisco a sus labios los vi deformarse al formar tosca y sucia para pronunciar cada palabra y me estremecí al presenciar que sus
movimientos no seguían al impío sonido asterisco. Asterisco vi también durante una fracción de momento de horror delirante como la oscuridad que rodeaba a aquella criatura ondulaba como si fuera viento ennegrecido, púrpura y corrupto asterisco. Asterisco entonces mi vista se fijó en pequeños puntos de luz intensa acompañados de un enorme plato blanco por encima de las montañas arboladas, era hermosa y pareció tomar rodearse de ángeles blancos y esbeltos salvadores de mi agonía asterisco. Asterisco entonces de golpe, una ansía mortal invadió mi alma, mi pecho se sintió oprimido, aplastando a mi corazón que late a ritmos desiguales, sentí cada fibra de mi cuerpo vibraba, como si hubiera tocado una pila voltaica y entonces los ángeles se convirtieron en espectros insignificantes que eran cubiertos por una oscuridad contaminante que asciende y yo entendí que no podría esperar salvación de ellos asterisco entonces como relámpago por mi cuerpo, como una rica nota musical, la idea del reposo delicioso que me espera en el más allá, la idea vino suave, furtivamente, y en mí seguramente distorsionada. Percepción del tiempo me había parecido que necesite mucho tiempo para tener una apreciación completa de ella, demasiado tiempo, pero en ese instante que mi cuerpo destruido empezaba a bien sentir y acariciar aquella idea la figura de los espectros se extinguieron como si nada, lo mismo con el bosque que se redujo enteramente a nada, el negro del cielo sobrevino como un tsunami y todas mis sensaciones parecieron desvanecerse como en una inmersión loca y precipitada al reino de Hades asterisco y había sentido todo y cada parte del proceso, como mi encéfalo golpeaba dentro de mi cabeza, como mi cabeza expulsaba ese líquido carmesí, cada gota de sudor y sangre recorriendo mi lastimada piel, pude sentir como mis dientes se hundían, cada milímetro, pude sentir la gravedad cuando ésta me hizo impactar al suelo, al igual que mis costillas siendo aplastadas por la gravedad, pude sentir el tacto de la tierra compacta, ahora húmeda por mis lágrimas, sangre y sudor, sentí el polvo dentro de mi nariz, sentí el aire dentro de mis pulmones, cada ciclo de inhalar y exhalar se volvió dolor en estado puro, pude sentir las venas dentro de mí, como explotaban, pude sentir cada vez que mi corazón latía, podía sentir ese recorrido de la sangre por mis arterias, sentir la sangre oxigenada y la que contenía desechos de células, podía ver con mi ojo derecho, podría sentir cada corte, cada hematoma, cada fractura, podía sentir como pedazos minúsculos de huesos eran rotos y se separaban de sus orígenes y se internaban dentro de la carne como si fueran esquirlas asterisco entonces mi universo no fue más que oscuridad, silencio y quietud asterisco estaba desmayado, muerto, pero sin embargo no diría que perdí toda mi conciencia, al menos no por ahora, lo que me quedaba de ella no trataré de definirlo, ni siquiera describirlo del todo, no todo estaba perdido, en el desvanecimiento, en la muerte, en la tumba asterisco al despertarnos del más profundo dormir desgarramos la telaraña de algún ensueño, no obstante un segundo después, tan frágil era, quizás aquel tejido que no nos acordamos de haber soñado, ese no sería mi caso, nunca podría olvidar la naturaleza corrupta de ese sueño ni lo que en él visualice asterisco el que nunca se ha desmayado por magia, nunca descubriera extraños palacios o caras extrañamente familiares en las brasas ardientes, nunca contemplara, flotante en medio del aire, las melancólicas visiones que me atormentan solo a mí pues nadie más parece percibirla, él nunca meditara sobre el perfume de alguna flor desconocida, nunca su cerebro se va a extraviar en el misterio de alguna melodía que hasta entonces jamás le había llamado la atención asterisco en medio de mis intensos y repetidos esfuerzos, de mis exhaustivos esfuerzos por recobrar algún recuerdo de mi estado de conciencia del cual mi alma de había deslizado, hubo momentos donde pensé que lo lograba, hubo cortos periodos, muy intensos donde pensé que lo lograba, pocos fueron los momentos donde pude traer recuerdo desde mi razón lucida, mi nombre, mi edad, quién soy. Pero nada más asterisco me encontraba en un vacío, del cual fui violentamente arrastrado por vórtices terroríficos, visiones de cataclismos, el demonio me arrastró por espirales donde me ahogaba en brea, donde tentáculos poliposos me intentaban sujetar y en el proceso me rompían mis extremidades, criaturas abyectas se reían de mí hasta que aterrice en suelo sólido, parecía piedra de granito irregular pero intentaba ser lisa, estaba cubierta de una fina capa de agua y mi cuerpo sentía la lluvia asterisco era demasiado oscuro para ver y no podía levantarme bien.
Entonces eleve la mirada y observe a criaturas voladoras cantando melodías ignominiosas revoloteando alrededor del demonio que me arrastro, era idénticos al que me destruyó el cráneo asterisco, yo soy el mazo del sultán eterno. Asterisco dijo con respeto mientras se inclinaba de rodillas hacia una criatura atrás de él y al mismo tiempo desaparecía en brea, un ser vivo que yo no había registrado como tal, parecía ser parte del ambiente, como si todo este lugar fuera solo una extensión de él, esa cosa, su cuerpo estaba cubierto de petróleo que escapaba de su boca asterisco. Asterisco era una especie de olmaje de caparazón bivalvular gigante cuya boca apuntaba hacia arriba, debajo de sí. En su base tentáculos bordos sin forma definida se agitaban, aparecían y desaparecían asterisco. Asterisco entonces dejó de vomitar ese petróleo y lo que parecían cabellos humanos teñidos de negro se hicieron presentes pegados al exterior del caparazón, estos cabellos provenían desde dentro de la olmaje asterisco. Asterisco uno de los tentáculos de agarro sin cuidado de la cintura y me elevó por sobre los labios cerrado de la olmaje. La boca se empezó a abrir dejando escapar una tenue luz amarilla que progresiva aunque lentamente se hacía más dorada asterisco. Asterisco su boca se abría al completo y dentro de ella observé un rostro bestial, el rostro de mi demonio, de mi asesino, ese rostro se volvía cada vez más humano y el pelo negro se unía a su cabeza como una persona normal, sus órbitas vacías se rellenaron de un líquido blanco que terminó formando ojos, y de esa misma manera con el resto de su piel mientras la luz pasaba a dorado a naranja y el clima se calentaba asterisco. Asterisco el rostro humano se terminó de formar y no podía reconocerlo, era alguien normal, un hombre adulto sonriente fue entonces que desde mi espalda una palabra se escuchaba, criminal, y luego gigantesca cantidad de polvo azul cayó del cielo, después de toser un poco. Pude ver que la cara había cambiado, se había deformado de una forma que me horroriza, su boca torcida y sus huesos parecen plastilina mientras su piel se derretía y era sustituida por este polvo morado asterisco finalmente el naranja se convirtió en rojo y el rojo en fuego de la purificador que empezó a calcinar el rostro que se derretía y fragmenta hasta el hueso y gritaba mientras sus facciones se retorcían, tan extremas eran sus caras que sus músculos desgarraban y sus tendons arrancaban la superficie del hueso de tanta fuerza que tenían sus expresiones asterisco. Asterisco mis ojos empezarán a derramar lágrimas que quemaban, entonces ese mismo tentáculo que me tenía me lanzó contra la plataforma de piedra y me sumí en una oscuridad voluntaria, no querría abrir mis ojos, porque tenía miedo de lo que vería cuando los abriera, aún con mis ojos cerrados seguía viendo la desesperación en sus facciones. Desde entonces en pesadillas y cuando cierro mis ojos me imagino que veo el verdadero rostro de mi asesino asterisco. Fin de las reflexiones de Walter. General Ibrahim, resoplido, detengan esto. El general se encontraba en una de las salas de interrogatorio, acompañado de algunos guaridas, el diplomático Walter sobre una mesa de piedra, el delegado de la corte de Susalten, Aizam y una silueta que viste de tonos rojizos. Esta figura al oír la orden del general, retrocede unos pasos del cuerpo del enviado británico. General Ibrahim, esto es sorprendente, dice con resignación. Delegado Aizam, ¿cómo demonios resistió? No nos entregó nada de información maldita sea. Figura rojiza, los resultados del interrogatorio mágico dependen de la fuerza de voluntad y convicción del individuo a tratar. General Ibrahim, tuvimos que haber comenzado con lo otros, saquen a este bárbaro de mi vista, traigan a otro los guardias de la habitación fueron al brutalmente diezmado. Inglés, se puede notar a simple vista varias fracturas, moretones, laceraciones y su cara estaba quemada con restos de un extraño polvo azul intenso, piedra de mana. Figura rojiza, necesitaremos algunas piedras de mana extras para garantizar una mayor efectividad en los resultados. El general Ibrahim realizando un simple gesto dio la orden a otro soldado para ir a buscar esas piedras de mana. Delegado Aizam, sinceramente no comprendo tu preocupación ante estos bárbaros incivilizados. Delegado Aizam, ¿en serio necesitas una escuadra entera de wyverns, y más personal para las baterías costeras y esta base? Delegado Aizam, considero esto como una extrema ineficiencia en el uso de los recursos. General Ibrahim, ¿no has visto lo que yo, pese a estar delante delegado Aizam, que este insinuado general? General Ibrahim, yo nunca he visto a un bárbaro con tanta fe no hacia la magia de su nación, sino a su capacidad mecánica. Estamos ante algo completamente nuevo, debemos prepararnos. Delegado Aizam, el que ni siquiera posean un mínimo conocimiento de la magia demuestra lo atrasados que son.
Delegado Aizam, es cierto que nosotros no somos tan avanzados mecánicamente como lo somos mágicamente, pero por lo menos somos conscientes de esa otra vía de desarrollo. Delegado Aizam, una nación que desconoce totalmente la existencia de una de estas ramas del conocimiento no debería generarnos el más mínimo temor. General Ibrahim, ¿viste su barcaza en donde viajaban sus negociadores? Se movía imposiblemente rápido, sin ningún medio mecánico que nosotros conozcamos y sin una pizca de magia. Delegado Aizam, el solo tener un método de desplazamiento diferente no quiere decir que sean superiores. General Aizam, delegado, ¿recuerda a los pueblos del mar? Seguramente no, ahora no existen, yo los extermine. General Ibrahim, hace unos años estas tribus infradesarrolladas realizaron una incursión en nuestro territorio, una pequeña ciudad fue asaltada, se hicieron algunos esclavos, se robaron algo de ganado y saquearon unas pocas piezas de minerales valiosos. General Ibrahim, en respuesta los asaltamos, en solo una semana todos fueron hechos prisioneros, los hombres fueron separados de las mujeres y enviados a servir como esclavos a puntas opuestas de nuestro sultanato, ahora mismo están a punto de la extinción total y ¿quieres saber algo de ellos? Delegado Aizam, General Ibrahim, ellos no sabían lo que era un carro, lo que era un caballo, lo que eran las velas de nuestros barcos más grandes o nuestros wyverns y todos ellos son solo un método de desplazamiento diferente. Delegado Aizam, eso es diferente, nuestro sultanato es la nación más poderosa de este mar. General Ibrahim, seguramente ellos también pensaban eso de sí mismos. Delegado Aizam, basta general, su constante muestra de cobardía me enfer. Explosión, disparos, colapso, fuego. Número 13 Operativo Demolición, la mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto, los hombres podrán odiarnos pero no queremos su cariño, solo queremos su miedo. Heinrich Himmler, líder de las SS, una 24HS, exterior del recinto militar. Según el último reconocimiento llevado a cabo, se observaron en el perímetro exterior 6 torres de vigilancia con 2 miradores por torre, además un segundo anillo de vigilancia compuesto por numerosas patrullas, se contabilizaron más de 50 individuos fuera de los edificios, marchaban en patrulla, charlaban o rotaban sus turnos. Tan dentro de las instalaciones como pudieron los explosivos fueron colocados en las series más convenientes, los artefactos explosivos de distracción fueron posicionados lejos del centro, hacia el noreste, en el camino se posicionaron múltiples minas para cualquier ser vivo lo suficientemente desgraciado como para que se le sea ordenado investigar qué eran esas explosiones. Una vez las patrullas sean destinadas hacia los explosivos, los tiradores designados se encargarán de acabar con los vigías, aún así hay demasiados para acabar con todos ellos en el mismo instante. 2 grupos tendrán que acercarse subrepticiamente a estos puestos libres para coordinados con los demás tiradores ejecutar sus disparos al mismo tiempo. Las probabilidades de ser descubiertos se incrementa, pues la ventaja de los tiradores designados es su amplia distancia efectiva. Y estos grupos deberán acercarse significativamente más en las pocas coberturas existentes, pero debe hacerse, incluso en las estimaciones más altas no se esperaba tanta cantidad de enemigos en esta misión. Una vez los vigías sean neutralizados, se tomará control de los puntos de entrada para luego continuar dividiendo las fuerzas en 2. La primera sección se encargará de los wyverns en caso de permanecer en las instalaciones y no haber sido enviado a investigar junto con las patrullas. La segunda sección seguirá hasta el edificio indicado. Una vez en las instalaciones los grupos barrerán de enemigos los pisos y segmentos hasta hallar a los diplomáticos. Una vez recuperados los diplomáticos se abandonará rápidamente el edificio antes de que la cantidad de fuerzas centinelenses sobrepasen la capacidad de los cartuchos de sus municiones. Los grupos retrocederán fuera del recinto, hasta el punto de evacuación donde se formará un perímetro defensivo. Bien, una 29HS, a darle. O 30HS. Explosión. Con solo una seña el operador que tenía en su control el detonador, lo acciona, instantes después múltiples puntos brillantes de luz naranja surgen violentamente en el noreste a través de la vegetación. La distancia es suficiente como para notar el retraso entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, el estruendo queda en la mente de los soldados cercanos que pueden sentir cómo sus cuerpos vibran incluso tiempo después de que las explosiones hayan sucedido. Las explosiones lograron llamar la atención de todos los hombres, rápidamente corriendo a investigar. Las patrullas pasan tan rápido como pueden por las calles de este recinto militar que claramente no estaba planeado para tanta afluencia.
Los vigías estaban concentrados en observar hacia el noreste, pero incluso con esas distracciones alguno de los muchos que era miró en direcciones complicadas para la tropa británica. Afortunadamente para ellos la densidad de los centinelenses por metro cuadrado aumentaba progresivamente, fantástico un momento para las minas antipersonas plantadas hace poco, cada una se llevaba gran cantidad de hombres consigo, algunos por muerte, pero una notable mayoría por heridas incapacitantes. Los vigías volvieron sus miradas hacia el punto deseado buscando al enemigo que se encontraba realmente atrás suyo, en un instante perdieron su visión, un Getilo, una orden y dejaron de existir con una fría bala de plomo, al menos, la mayoría. Uno de los 12 vigías en tan solo una fracción de segundo por suerte y azar del destino desvió su cabeza lo suficiente como para que una munición desconocida rozara su sien derecha, haciendo que cayera al suelo. Levantando su mirada vio a su compañero caer del de su puesto de observación con un agujero en su nuca. Las balas volvieron a retumbar a su posición logrando volverlo a la conciencia, empezando a correr para dar la alarma. Me persiguen, nos atacan desde este sitio. ¿Dónde están los AP? Durante un momento se dedicó a ver a los otros puestos de avanzada, no pudo ver a los compañeros que deberían estar apostados allí. Un escalofrío recorre su espina dorsal mientras corre. Esto no tiene sentido. Me mantuve alerta y aún así no pude ver a nadie. Estos disparos deben estar siendo accionados a más de 100 a 200 metros, pero, ¿cómo demonios alguien puede acertar con tanta precisión a todos los centinelas? Deben ser una fuerza enorme, entonces a pura fuerza numérica alguien debió acertar. Recuerdo el sonido de una sierra persiguiéndome. Solo una fuerza con incontables soldados en una secuencia perfecta de orden podrían crear el sonido de una sierra. En un disparo tras otro, son todo un ejército. Mientras corre pasa cerca de una pared una enorme munición deformada por el impacto, pero más rota estaba la pared. Le extraña que esta munición era distinta a la bala que vio al rozarle la sien, diferencias entre un disparo de rifle de Taira de designado y otro que no lo es. Recuerda algunos comentarios de sus compañeros que estuvieron en múltiples enfrentamientos armados contra los pueblos del mar. Es extraño cómo funciona el cuerpo en situaciones límite, es capaz de recordar el movimiento de un diminuto objeto a enormes velocidades, ignorar el dolor y también sobrevivir a la pérdida de sangre en las extremidades. Entonces el guardia lo nota, sus extremidades se vuelven cada vez más pesadas y húmedas cuando acertaron, pero, tengo que llegar, estoy tan cerca del edificio. Entonces sin poder hacer nada para evitarlo en medio de la persecución los británicos estaban alcanzándolo desde atrás, hasta que en un cambio de ruta un soldado vestido totalmente de negro aparece desde uno de sus costados ejecutando una rápida ráfaga de disparos acertando al cuerpo del centinel. Esta guardia mientras cae víctima de notables disparos choca con la puerta de uno de los barracones, ahora vacíos por la alerta al otro lado del recinto, logra caer dentro, solo con sus pies fuera del refugio. Los pensamientos del guardia se destruyen en sus últimos momentos. ¿No eran un ejército? ¿Tan solo uno de sus hombres puede disparar tantas veces en menos de un segundo? ¿Porque nadie viene? Están dentro. Claro, porque no lo note. Sus armas no hacen ruido. Con las últimas fuerzas este guardia desplaza su mano derecha hasta el cuerpo de su arma similar a un arcabuz de la era colonial. La puerta del barracón se abre con el ingreso de 2 soldados de vestimentas ennegrecidas, lo observan inicialmente con compasión para ahorrarle el sufrimiento. Los ojos de los 3 individuos se cruzan cuando el guardia insiste en tomar su arma, los británicos lo ven con lástima, sin necesidad de hablar entre sí, sigue queriendo luchar en su estado, y con armamento tan anticuado, descansa hombre. Sin embargo un instante después notan como sus dedos se dirigen al Getilo. Los soldados ingleses miran los ojos del centinela con ferviente determinación y comprenden lo que quiere hacer. Uno se lanza a tomar el arma, otro se prepara y apunta al hombre, pero ninguno es lo suficientemente rápido. El disparo es realizado, la tecnología atrasada sirvió de algo, estas armas eran mucho más ruidosas. Entre todos los hombres que agitadamente se desplazaban a tomar posiciones en la primera línea, había otros, su retaguardia encargada de suministrar todo elemento necesario para la contienda, como las piedras de mana. Antes del ataque, se había solicitado un envío de piedras de mana para el edificio central. Un nutrido grupo de personal logístico se puso en camino cuando surgieron las explosiones. Rápidamente el trabajo tomó prioridad,
el mantener al mago bien provisto de las piedras de mana es vital para la resistencia al ataque. Uno joven de estos individuos pertenecientes a la rama logística se encontraba en uno de los almacenes recolectando las piedras de mana en una caja de madera acolchada por dentro, con lugares vacíos para una buena compartimentación del espacio, similar a un maletín moderno con la silueta adecuada para transportar un arma. El joven Al-Qaida terminó de recoger las piedras de maná al tiempo que el resto de su grupo de aprovisionamiento completaba sus labores. Todos se disponían a salir del almacén. Los almacenes se encontraban en un punto medio entre el perímetro exterior y las instalaciones centrales. Fue entonces que este joven en particular fue capaz de escuchar un disparo realizado desde los barracones. ¿Qué diablos? Pero, si el ataque es por fuera de las instalaciones, y además es en la punta opuesta del recinto, ¿acaso un soldado asustado disparó por accidente? Este disparo alertó a Al-Qaida que por la sorpresa se detuvo repentinamente en medio de la puerta bloqueando el camino a los compañeros que vienen atrás de él, antes de ellos pudieran decirle algo al oír las cajas de sus compañeros caer adelante pudieron mirar los cuerpos de sus compañeros explotar sus extremidades de la nada mientras ellos caían al suelo empujados por una misteriosa fuerza sangrienta. Están aquí. Ya están aquí. Al-Qaida después del estupor inicial pudo determinar en base hacia donde fueron empujados los cuerpos, desde donde provenían los disparos. Fue extraño, no hubo ruido, no hubo luz cegadora, no hubo humo, solo muerte silenciosa. Al-Qaida empezó a dirigirse hacia una de las salidas secundarias evitando el posible alcance de la muerte. Los hombres aturdidos por la repentina masacre enfrente suyo sucumbieron al pánico, algunos atendieron a seguir a Al-Qaida pero en líneas generales se dividieron intentando sobrevivir y llegar a su destino. A medida que estos corrían Al-Qaida pudo ver como un nuevo grupo al girar una esquina volaba por los aires hasta quedar plasmado con su sangre sobre el suelo o las paredes de otros edificios. El SBS había dejado trampas antipersona en las esquinas de las calles, es imposible continuar sin morir. Hay que cambiar la ruta, debemos pasar por los hangares Waivens. Ante la repentina muerte del grupo frente a ellos, los hombres que acompañaban a Al-Qaida se desbandaron huyendo en todas direcciones. Si pueden lograr llegar a su destino eso será un plus, lo primero es sobrevivir. No todos pudieron al mirar hacia atrás decenas de otras unidades de logística caían ante la muerte silenciosa en medio del camino, era tétrico. Al-Qaida era capaz de notar cómo los hombres caían, claramente marcando la dirección del ataque que habían sufrido, pero al seguir la línea del ataque, no hay nadie. Otro hombre cae, otra línea de ataque revisada, te lleva a una puerta cerrada, una ventana que no debería tener línea de tiro, una esquina sin salida, techos inaccesibles, parece que ni siquiera las Perats pueden protegerte de la muerte silenciosa. A medida que las muertes aumentaban y la resistencia era nula, los caminantes de la noche aparentaban mostrarse algo más o eso es lo que creo sucede, veo las líneas de los tiros pero me llevan a lugares donde es imposible ocultarse y sin embargo lo hacen, en la oscuridad de un minúsculo punto ciego de una antorcha, entre el fuego de materiales y mercancía destruida por las explosiones, entre la arena humo y polvo levantado, detrás de fuentes de luz tan brillantes que su parte posterior está oculta, incluso parecen disparar desde los cúmulos de cadáveres de compañeros caídos. Entonces progresivamente pude mirar al abismo, y el abismo me devolvió la mirada. Casi todos los oficiales de logística habían muerto, el rastro se me acercaba y ahora podía ver a todas las líneas de disparos se dirigen a mí, puede ver la mirada de fuego en al menos una decena de diferentes lugares, mi instinto de supervivencia y capacidad de ver estas líneas me hizo correr fuera de la línea de fuego salvándome de una muerte segura. A medida que Al-Qaida corría desesperadamente por las calles, más y más explosiones acontecían, por el trayecto, la situación más complicada posible se presentaba frente a él, debía huir con celeridad de los fantasmas que los acechaban, tener cuidado de las muertes súbitas y asegurarse que las piedras de maná lleguen seguras a la instalación principal. Corría desesperadamente por las calles, más y más explosiones acontecían, por el trayecto, hasta que en el giro de una esquina mi vista alcanzó a observar un extraño dispositivo rectangular, sobresaliendo del borde, dispositivo que al instante siguiente procedió a explotar, pero al mismo tiempo un Wyvern traspaso al edificio desde un lateral mientras caía sobre sí mismo y toda la infraestructura colapsaba. El dispositivo y yo mismo fuimos mandados a volar lejos,
Hubo una explosión que fue retenida por todos los escombros, salvándome aunque no sin heridas, pero lo importante era la caja, a la que me aferré con mi vida. Me alegre de saber que estoy vivo y que nuestros wyvernos entraban a la acción, hasta que levante la mirada en medio del fuego y el polvo, observe al animal mítico rugiendo con su húmede sobre él, hasta que mi visión se aclaró, no rugia, está gritando de dolor con todo su legendario cuerpo cubierto de pequeñas heridas sanguinolentas esparcidas por sus alas, cuello y vientre, la majestuosa arma biología se derrumba enfrente de mí. Al tiempo sobre su lomo halló al cuerpo despedazado de su húmede anclado a su bestia por la montura. Cuando el wyvern se derrumbó junto con el restante de la estructura por colapsar me permitió ver detrás de él, a los hangares wyvern, todos encendidos fuego brotando enormes cantidades de humo que me hacen toser y semi de ruidos. Entonces lo descubro, estos dispositivos rectangulares se activan con algún tipo de magia cada que detecta movimiento, y el mejor lugar para colocar son las esquinas y mientras más cercanas a la instalación central de prisioneros, mejor debido a la concentración de hombres asterisco, están en las paredes. Están en las putas paredes. Asterisco 14 número balas versus magia, en la guerra, resolución, en la derrota, desafío, en la victoria, magnanimidad, en la paz, buena voluntad. Winston Churchill, primer ministro británico. 1:37 am, dentro del complejo. Los grupos del SBS se dividieron para acercarse a las regiones aledañas al edificio principal, haciendo gala de una letalidad enorme e increíble precisión utilizaron sigilo del cual sus enemigos no podían defenderse. Los grupos barrieron las entradas sin que los opositores tuvieran oportunidad, aquellos que disponían de armamento de pólvora. Gastaron inútilmente sus disparos contra sombras invisibles de las cuales luz roja proyectada en unas hacían morir a los hombres que eran seleccionados por ella. Los grupos empezaron a oír no solo las lejanas y poderosas explosiones al exterior del complejo, sino también estallidos de menor intensidad dentro del sector. Fantástico, comenzaron a activar las minas antipersonas, los fantasmas que acechaban a los ahora muertos o retirados soldados de Sentinel se revelaron a la luz de las explosiones y antorchas se levantaron de la arena del campamento, de entre los muertos de Sentinel, de las sombras generadas por el humo y rápidamente corrieron entre cadáveres hasta el centro de las instalaciones. Dividiéndose las tareas entre los 5 equipos, 2 grupos de asalto rodearon la puerta principal, posicionándose uno a cada lado. 2 unidades empezaran a rodear al edificio, estableciendo un perímetro. El equipo restante se encargara de confirmar la destrucción de los hangares wyvern. Cuando quiera, todo en orden, listo, preparado, en posición, reventador, Al escuchar la señal, rápidamente un miembro del grupo de asalto utilizando una escopeta con munición Slack se adelantó hasta estar enfrente de la puerta y realizó un disparo que reventó la seguridad de la puerta. Los soldados a los lados de la puerta se coordinaron para abrir el portón lo suficiente como para que el compañero lance una granada de aturdimiento. La explosión fue una nueva señal. Los escuadrones entraban rápidamente cubriendo el máximo espacio y Erie con la mira de sus armas deseando salir lo antes posible del embudo que representa el portón. Afortunadamente no encontraron a ningún hostil en esta primera sala, aunque sí múltiples pasillos y escaleras maldición, Las 2 unidades, Alfa y B-Rabo, se dividieron para explorar rápidamente el primer piso y posteriormente avanzar al segundo. Alfa avanzó por el ala oeste, se lanzaron las recurrentes granadas de aturdimiento y al entrar se encontraron las oficinas de la Policía Diagonal Militar Sentinelense, totalmente vacía, nada remarcable, excepto en medio de las formaciones realizadas para asegurar la limpieza de la sala en un momento en particular la luz de las linternas de estas armas modernas se reflejaron de forma particular en una sección de una mesa, al darle más atención era, papel moderno, En un alfabeto nunca antes visto, un idioma claramente diferente se presentaba en un material imposible para la técnica y tecnología de esta civilización. Esperemos sea lo único moderno que tengan. Continuando, El papel fue doblado y guardado para posteriormente ser entregado a los servicios de traducción. B-Rabo sigue avanzando y finalmente se encontró con un pasillo con puertas de metal a los costados con pequeñas aberturas para observar dentro, la mayoría vacía, hasta que revisando, encontré a uno.
El visual desde la pequeña abertura dejaba en claro por su silueta era uno de los enviados, arrodillado al suelo. Aquí también. Lo mismo. 3 de los 5 diplomáticos fueron hallados. Manténgase lejos de la puerta. Un grito de advertencia fue dado y un disparo de escopeta reventó los seguros de la puerta de metal y permitió acceder a donde uno de los diplomáticos había sido apresado. Hemos llegado. Se veía seriamente lastimado, pero no tanto como se podría esperar. ¿Por qué no responde? Al menos de manera visible. Está traumatizado, dale un minuto. Los soldados se acercaron al señor que permanecía arrodillado, sin haber realizado el más mínimo movimiento mantenía su cabeza baja. Entonces fue que uno de los soldados levantó su mente y la luz de las linternas reflejada iluminó claramente la cabeza del enviado. Su piel en el área de las sienes está incinerada como si un grave agente químico hubiera sido vertido sobre la piel. ¿Me escucha, señor? Sobre la piel erosionada leves marcas de un polvo azul se hacen notar al reflejar la luz sobre la oscuridad de la sala. Señor, ¿sabe dónde están sus compañeros? Esta situación se repite en todo el cuerpo diplomático apresado. Ninguno habla o parece consciente de sí mismo, pero el médico de la escuadra ha confirmado que permanecen vivos. ¿Qué les pasó? No lo sé, pero no podemos abandonarlos. Habrá que cargarlos. Ustedes tres vayan con el grupo de reserva fuera del recinto, nosotros debemos continuar hasta rescatar al último hombre. 30. En el exterior del edificio los grupos del perímetro, C. Harley y Delta, encontraron buenas posiciones para evitar que nadie saliera ni entrara del edificio. 30. B. Bravo en el camino al ala noreste se encontraron con soldados rezagados como cuentagotas, o más bien dicho, múltiples soldados rezagados se encontraron de cara contra una escopeta calibre 12. Al llegar se ejecutó el común lanzamiento de granadas para entrar, en la nueva y gran sala muchos soldados ni siquiera habían levantado su rifle o espada, cuando una lluvia de bronce les arrebató la existencia. Al finalizar la batalla por la sala, se pudo notar claramente esta era la armirie, deben seguir buscando. Grupo B. Bravo limpiando el vestíbulo principal usó sus subfusiles para barrer el bello vestíbulo principal, de por lo menos una decena de enemigos, usó una potencia de fuego que ni en 100 años de disparos continuos la tecnología y materiales centinelenses podrían igualar. Desde el vestíbulo, 2 pasillos surgen, el seleccionado proseguía con unas escaleras, pero uno de los 5 soldados, el último de la formación, pudo percibir un susurro proveniente desde atrás de la formación, desde el vestíbulo que ya habían limpiado. El soldado rápidamente giró su cuerpo y su arma con enormes reflejos y preparó sus dedos en el gatillo. En medio del vestíbulo un individuo completamente cubierto de telas oscuras permanece inmóvil hasta que levanta los ojos y estos se muestran con un intenso azul brillante mag, asterisco, CHHHSSS, asterisco. La imagen del individuo se destruye en 1.000.000 de fragmentos que se reflejan entre sí mientras giran y caen al suelo como lluvia de granizo y vidrio oscuro. En el suelo un polvo negruzco permanece mezclado con centenares, miles de filosos fragmentos de este material oscuro, cada parte de él está tan pulida que funciona como un espejo. Los demás compañeros no tienen tiempo a reaccionar ni girar hacia detrás cuando una fuerza inmensa arroja el polvo y los cristales oscuros contra ellos en el agobiante pasillo. La fuerza es tal que los hombres son arrojados cayendo de cara sobre el suelo, el primer agente cae de espaldas sobre sus compañeros. Al ser el primero había recibido centenas de perforaciones por las esquirlas de este ataque, cortó con facilidad la vestimenta que lo protegía y se clavó con cortes por sus brazos y piernas. Tan diminutos son los cortes que parecen de bisturí y la sangre lo refleja sangre. Sin embargo, el blindaje corporal del chaleco, casco y guantes logró cubrir los daños fatales. Una de las esquirlas rompió el visor del soldado, a solo milímetros de sus ojos. La conmoción en el soldado es notable, levanta la mirada para observar cómo una piedra de brillante azul vuela sobre él y su grupo, solo para explotar en polvo azulado que cubre a todos los soldados. El impacto de la onda expansiva de la piedra azul celeste tumbó a todos los soldados contra el suelo o una pared. El calor se hace insoportable para estos hombres, pero sus trajes son lo suficientemente aislantes para proteger sus ojos y manos. Es todo lo que necesitan para seguir peleando. Los compañeros
Finalmente se giran para ver contra qué están luchando. Excepto en el caso del primer soldado, su traje fue perforado en 1 millar de secciones, la mayoría demasiado pequeñas para poder notarlas. Hasta ahora, el polvo se filtra y quema la piel de este hombre. Se retuercen en dolor mientras se agita, vuelven imposible a los hombres detrás de ellos el poder disparar al frente. Desde el suelo, los hombres vuelven a ver la misma figura siniestra que antes, pero ahora mucho más cerca. ¿Acaso es otra trampa? La figura comienza a caminar hasta los soldados del frente, pero, estando quieto, su figura no se vuelve más grande a medida que se acerca, solo hace la mímica. ¿Por qué no se mueve? A no ser. No lo ataquen, es un espejo. Desde el suelo las advertencias fueron tardes y el primer soldado, gravemente lastimado sin poder percibir correctamente la profundidad, poseído por la adrenalina, se puso de pie y le dispara al sujeto responsable de su estado, ese maldito mago. Pero la imagen volvió a romperse en 1 millón de pedazos y lanzarse contra estos hombres que absorbieron todos los impactos cayendo al suelo. Uno de sus compañeros se apresuró a amortiguar la caída con sus manos. El cuerpo del individuo estaban cubiertos de tantas esquirlas que incluso con guantes especiales la superficie era rasposa al tocar, y si era así en las manos, imagínalo en todo el cuerpo, heridas tan diminutas pero tan dolorosas cuando actúa sobre ellas la fuerza de la gravedad. El ataque al frente sucedió, pero si él era un espejo donde se veía la imagen acercándose, entonces, cuidado atrás, las cabezas se giraron al último soldado en retaguardia, con un notable corte diagonal en medio de todo el cuerpo. Su chaleco cortado pudo detener la penetración del ataque pero no el impacto cinético. El hombre voló contra una pared. El mago giró su cuerpo y mirada al siguiente, mientras su máscara de vidrio se reflejaba en su propia hache de espejos en un ataque horizontal. El soldado no tenía tiempo para acomodar sus armas para disparar, por lo que las usó para bloquear el impacto. Su rifle detuvo el corte pero no la fuerza. Los brazos del soldado no pudieron oponer resistencia y el rifle clavado por el hache golpeó su cabeza tumbándolo al suelo tan fuerte que levantó polvo. El ataque no fue letal, pero no tenía la impresión de que volviera a hacerlo. Era mi turno. La escopeta se recarga por acción de bombeo y aunque mi hombro duele un poco por el impacto de la onda expansiva de la piedra azul contra la pared, eso no es relevante ahora mismo. Apunto el cañón mientras el hechicero se da cuenta de mis intenciones, intenta bloquear con su hache de espejos. Disparo un cartucho de perdigón. Decenas de disparos a corta distancia, una porción impactan en el hache y la pulverizan. No es algo bueno. Los fragmentos de esta se disparan contra mí y cubre todo el lado izquierdo de mi cuerpo, pero el resto de perdigones no son bloqueados. El brazo del brujo se convierte en carne molida y sus articulaciones en una puerta giratoria. El daño a corta distancia en su brazo es como si una granada de fragmentación de huesos hubiera estallado sobre la cara del maldito bastardo. 2 perdigones de metal chocan contra el rostro del malnacido, uno le revienta un pómulo y creo que más, otro debido a su inclinación y ángulo rebota luego de realizar una fisura a la máscara. Ambos caemos al suelo, el malnacido se arrastra por el pasillo huyendo hacia la escalera. Mi compañero regresa la mirada hacia mi demacrado cuerpo, intenta detener los múltiples sangrados, trato de decirle que persiga al desgraciado, pero no puedo hablar, el aire sale sin fuerza no solo de mi boca y nariz sino que incluso de mi pecho. Con suficiente silencio podrías escuchar el aire escapándose como un globo desinflándose. La fuerza que me queda es insuficiente, mi cuello deja de luchar contra la gravedad y deja caer a mi cabeza al suelo. Puedo ver por mi visión periférica que cada vez se hace más oscura como uno de mis compañeros comienza a perseguir al brujo hasta las escaleras. Mi visión se reduce, pude ver una luz que salía de atrás de las escaleras, temí por la vida de mi compañero, pero afortunadamente después del violento brillo, él permaneció intacto. Espero que los afuera la tengan más fácil.